Palito Nali, pues hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Olivia. La doctora Olivia es ginecóloga. Ella se encuentra haciendo ya la maestría, está a punto de terminar la maestría, pero ¿qué les digo yo? Es una persona maravillosa, pero además de que es una persona maravillosa, es súper, hiper inteligente, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que no me queda más que disfrutar con ustedes la presentación de Olivia. Oli, muchas gracias por compartir tus conocimientos, muchas gracias por compartir tu visión clínica de las pruebas diagnósticas y puedes compartir en el momento que gustes. Sí. Ok. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar. Este es un tema que es bonito y debemos de tener el entendimiento de ciertos puntos básicos de lo que se considera la prueba diagnóstica. Vamos a ver primero que nada que la prueba diagnóstica debemos de ubicarla dentro de lo que se llama el enfoque arquitectónico. Tenemos estudios de proceso y estudios de causalidad. Y dentro de los estudios de proceso, precisamente tenemos ubicada a la prueba diagnóstica. Por otro lado, tenemos los estudios de causalidad, en los cuales están incluidos los estudios de pronóstico, de tratamiento o de factores diagnósticos, de factores de riesgo, perdón. Pero no debemos de olvidar que la prueba diagnóstica está dentro de los estudios de proceso. Por otra parte, ¿cuál sería la utilidad que nosotros tenemos de tener una prueba diagnóstica? Bueno, vamos a ver que dentro de nuestro ámbito no tenemos delimitados los sanos con los enfermos. El objetivo principal de la prueba diagnóstica es identificar la condición de salud o enfermedad de un individuo dentro de una población donde no están separados los sanos de los enfermos, sino tenemos población sana de enferma y nuestro objetivo principal es identificar ya sea sanos o enfermos dependiendo lo que nosotros queremos realizar. Por otra parte, también uno de los objetivos de una prueba diagnóstica, pues es quizás cuando la estamos elaborando, que sea una prueba más práctica que la que tenemos como gol estándar o que sea más accesible con respecto a la que consideramos como gol estándar o quizás más barata o bien mejorar la que hasta ese momento se considera como la mejor. Ahora, la prueba diagnóstica tiene propiedades. ¿Qué propiedades son las que nosotros vamos a estudiar en este ámbito? Bueno, la prueba diagnóstica tiene sensibilidad, especificidad y lo que conocemos como valores predictivos, positivos y negativos. Siempre una prueba diagnóstica se debe de establecer a través de una tabla de 2x2, en donde en la parte superior siempre va a estar la prueba que consideramos la mejor o el estándar de oro. Y nunca olvidar que el primer casillero va a estar ubicado las personas que van a tener la prueba positiva y que verdaderamente están positivas con respecto a la nueva prueba que nosotros vamos a querer contrastar. En el siguiente casillero están los positivos, que serían aquellas pacientes o individuos que tienen la enfermedad, pero que la prueba nos va a decir que no. En la parte inferior van a estar lo que se consideran los falsos positivos, en el cual la prueba nos va a decir que sí la tiene, pero en realidad son pacientes sanos. Y en el siguiente casillero están los verdaderos negativos, es decir, aquellos pacientes que son sanos y que la prueba verdaderamente no los identifica como sanos. Esto no lo deben de olvidar. Su cuadro de 2x2 es muy importante que ustedes lo coloquen con este orden. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieren hacer dentro de un protocolo una prueba diagnóstica,
y si los colocan al revés, pues los valores o los parámetros no les van a salir como deben de ser. Por otro lado, también debemos de tomar en cuenta que dentro de nuestro horizonte de la enfermedad vamos a tener a los pacientes verdaderos positivos. Sin embargo, estos se pueden confundir con aquellos que no tienen la enfermedad y estos van a significar los falsos negativos. De tal manera que los verdaderos positivos están relacionados con los falsos negativos. Esto es importante que ustedes lo visualicen en esta curva. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando nosotros estemos sacando los valores y valorando la prevalencia, tenemos que tener muy en cuenta estos parámetros. Mientras que los verdaderos negativos siempre se van a relacionar con los falsos positivos. Es decir, estos pacientes, una proporción, van a parecer que tienen la enfermedad cuando en realidad no lo tienen, y eso se consideran como los falsos positivos. Y bueno, esta parte es la que muchas veces nos va a dar una zona de incertidumbre para saber si la prueba nos está diciendo la verdad, no, y qué tan buena es. ¿Cómo vamos a calcular las propiedades de la prueba diagnóstica? Primero que nada, tenemos que saber el concepto de cada una de estas propiedades, pero más que saberlo, es importante que ustedes lo entiendan, porque al entenderlo y hacer su tabla de 2 por 2, va a ser muchísimo más sencillo que lo puedan calcular. Entonces, ¿cómo se conceptualiza la sensibilidad? Bueno, la sensibilidad podemos decir que es la capacidad de la prueba para identificar individuos que están enfermos. ¿Y cómo la vamos a calcular? Bueno, van a ser los verdaderos positivos, que son los que tenemos en esta parte de nuestro cuadro de 2 por 2, dividido entre el total de enfermos. Vean cómo la sensibilidad se va a determinar en este sentido, como está la flecha. Verdaderos positivos entre el total de enfermos, y si los ponemos con las letras sería A entre A más C, que sería el total de enfermos. Ahora, ¿cómo vamos a definir la especificidad? La especificidad es la capacidad de la prueba para identificar sanos, y esta también se va a determinar en este sentido. La vamos a calcular determinando el cociente de verdaderos negativos entre el total de sanos. Y si lo ponemos con letras sería D entre B más D, que sería el total de sanos. Ahora, ¿cómo vamos a definir el valor predictivo positivo? Bueno, aquí vamos a ver que tanto la sensibilidad como la especificidad se consideran valores intrínsecos de la prueba, mientras que los valores predictivos se van a valorar o evaluar una vez que nosotros ya hicimos la prueba. Tenemos una prueba, ya recogimos el resultado de esa prueba, entonces aquí es donde juega el papel muy importante los valores predictivos. ¿Qué pasa cuando ya una vez que yo apliqué la prueba y la prueba me salió positiva? Eso se llama valor predictivo positivo, y es la probabilidad de que un individuo que tiene la enfermedad resulte con la prueba positiva. Y esta se va a calcular en un sentido diferente a la sensibilidad y a la especificidad. Se va a determinar en un sentido horizontal, donde vamos a hacer la relación entre los verdaderos positivos sobre el total de los pacientes que salgan positivos de la prueba. Si lo ponemos en letras sería A entre A más B, que sería el total de pacientes con prueba positiva. Y ahora, ¿qué pasa si al hacer mi prueba me sale la prueba negativa? Ah, bueno, pues esta nos está reflejando el valor predictivo negativo. ¿Y esto cómo lo vamos a conceptualizar? Bueno, es la probabilidad de que un individuo esté sano cuando la prueba
me resulta negativa. Y también este valor predictivo negativo lo vamos a calcular en un sentido horizontal, haciendo la relación entre los verdaderos negativos sobre el total de los pacientes que son negativos, y nos va a dar el valor predictivo negativo, o si lo vemos en letras, D sobre C más D. Y debemos también tomar en cuenta cómo calcular los falsos negativos y los falsos positivos. Ya decíamos que los falsos negativos tienen que ver mucho con los verdaderos positivos, que son la sensibilidad. Por lo tanto, los falsos negativos se van a calcular 1 menos la sensibilidad, mientras que los falsos positivos tienen que ver con la especificidad, porque me está determinando la especificidad, perdón, los verdaderos negativos, de tal manera que los falsos positivos, que serían estos, serían 1 menos la especificidad. Estos conceptos es muy importante que ustedes los vuelvan a leer, vean su gráfica, entiendan a qué se refiere falsos negativos y por qué los falsos negativos se relacionan con la sensibilidad y los falsos positivos se van a relacionar con la especificidad. Ahora, la sensibilidad y la especificidad son valores estables o propiedades estables de la prueba, que un poquito más adelante vamos a poner un ejemplo para que se entienda mucho mejor este concepto. Mientras que los valores predictivos van a ser afectados por la prevalencia. Y esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elaboramos una prueba diagnóstica y la hacemos con una población donde la prevalencia es del 50%, publicamos nuestros resultados y alguien lee esa prueba y la quiere aplicar a su población, pero resulta que su población no tiene una prevalencia de 50%, sino tiene una prevalencia mucho más baja, de 10%, por ejemplo. Entonces, aquí lo que se van a afectar van a ser la interpretación de esa prueba a través de los valores predictivos. De tal manera que la prevalencia, entre mayor sea, se va a incrementar los valores predictivos negativos y se disminuye los positivos. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar en cuenta que nosotros queremos probar una nueva prueba que es el Papa Nicolau y la vamos a contrastar con nuestra estándar de oro, que hasta ese momento se considera la biopsia cervical. Y vamos a tener que nuestro cuadro de 2x2 están estos valores que ya recabamos de 197 pacientes. ¿Cómo vamos? Sí. Perdón, ¿alguien quería hacer algún comentario? Bueno, continuamos. Sí, me parece que es por ahí Sergio. Sergio estaba por ahí. Recuerden que estas clases, lo más importante son sus comentarios, ya que Miguel o Patricia, o sea, lo más importante de estas clases es que podamos tener este momento en donde vemos estas dudas que hay sobre la presentación. Entonces, si necesitan hablar, por favor, levanten la mano. Si no, bueno, le pedimos a la doctora Olivia que continúe. Bueno, de todos modos, ahorita vamos a hacer un ejercicio que sí les voy a pedir de favor que lo hagan, porque en la medida en que ustedes se vayan entrenando y vayan haciendo la práctica, es como les va a quedar muy claro estos conceptos. Entonces, en este ejemplo, ¿cómo vamos a calcular la prevalencia? La prevalencia se calcula con el total de enfermos, que sería esta casilla. Aquí tenemos el total de enfermos entre el total de la población. Y vamos a calcular la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Si ustedes van a ir haciendo el ejercicio para que lo vayan viendo, no sé si les doy un minuto para que ustedes puedan hacer el ejercicio y ahorita lo vamos haciendo entre todos. Recordando que la sensibilidad
son los verdaderos positivos entre el total de pacientes con la prueba positiva. La especificidad son los verdaderos negativos entre el total de pacientes con prueba negativa. El valor predictivo positivo son los verdaderos positivos entre el total de pacientes con la enfermedad, y los negativos son los verdaderos negativos entre el total de pacientes con la prueba negativa. Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio, vamos a ver que la prevalencia dividimos 22, que está aquí, entre el total de los pacientes que estamos estudiando, y nos va a dar una prevalencia de 11. La sensibilidad la sacamos entre el total de pacientes positivos que están enfermos sobre el total de pacientes que son enfermos en realidad, y nos va a dar una sensibilidad de 59%. La especificidad la tomamos de 165, que son los verdaderos positivos, entre el total de pacientes sanos, y nos da un valor de 94%. El valor predictivo positivo va a ser 13 entre 23, que nos va a dar 56%, y el negativo de 165 entre el total de pacientes negativos con la prueba, y va a ser 94%. Entonces, esta es una prevalencia de 11%. Pero, ¿qué pasa si yo cambio a otra prevalencia diferente a la que yo tenía del 11%? Y vuelvo a hacer otra vez los cálculos de mi prueba, y me va a salir este resultado. Vean cómo la sensibilidad y la especificidad salieron exactamente igual, 59% y 94%. Pero aquí lo que cambió fue el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en este punto? Que son de las cosas que deben de quedar muy claras. Que el cambio de prevalencia no nos va a modificar los valores de sensibilidad y de especificidad. En realidad, en los dos ejemplos, la sensibilidad y la especificidad fueron las mismas. Sin embargo, los valores predictivos fueron los que me cambiaron. Y entonces, aunque la sensibilidad y la especificidad sean similares, los valores predictivos me van a cambiar, y por lo tanto, debo de entender que el valor predictivo positivo suele relacionarse con la especificidad, por lo que ya habíamos comentado, mientras que el valor predictivo negativo suele relacionarse con la sensibilidad. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo debo de entender? Cuando un test o una prueba tiene una sensibilidad muy alta, es decir, si yo tengo una prueba que me está prometiendo que es altamente sensible, entonces se va a relacionar con valores predictivos negativos muy altos. Y por lo tanto, cuando un test o una prueba es altamente positiva, se va a asociar con valores predictivos positivos altos. Y al tener estos dos parámetros o estas dos situaciones, cuando una prueba es muy sensible, entonces me va a servir, no me va a servir para diagnosticar la enfermedad, sino me va a servir para descartar una enfermedad, que este concepto les debe de quedar muy claro. ¿Por qué una prueba muy sensible, cuando me sale positiva, cómo puedo interpretarla? Bueno, que se descarta la enfermedad, no que compruebo la enfermedad. Muy contrariamente, cuando yo tengo una prueba que me promete ser altamente específica, entonces me va a diagnosticar la enfermedad si me sale positiva, pero nunca me va a descartar la enfermedad si esta prueba me sale negativa. Entonces, esos son puntos importantes, independientemente de que el primer paso que a ustedes les debe de quedar claro es cómo hacer mi prueba o mi tabla de 2x2, cómo acomodar cada uno de los parámetros, cuál es la fórmula para determinar sensibilidad, especificidad,
valores predictivos positivos, negativos. Entonces ahora, ¿cómo voy a interpretar esta prueba? Y cuando yo en los artículos vea una prueba con todos estos parámetros, yo sepa para qué va a ser útil. O también cuando se está elaborando una prueba, decir, a ver, una prueba es difícil que sea altamente sensible y altamente específica. Cuando es sensible, se sacrifica la especificidad, y cuando es muy específica, pues se sacrifica la sensibilidad. Entonces, las pruebas tienen que ser o más específicas o una tendencia más sensibles, y cómo voy a interpretar los resultados de esa prueba de acuerdo a sus valores intrínsecos y de acuerdo a sus valores predictivos, que estos últimos tienen que ver mucho con la prevalencia. No sé si hasta esta parte ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, que es importante aclararla, o continuamos. Bueno, el otro punto importante son las razones de verosimilitud. ¿Qué son las razones de verosimilitud? Bueno, las razones de verosimilitud las vamos a definir como, existen dos, que es la positiva y la negativa. La positiva, como su nombre lo dice, es un cociente o es una relación entre la proporción de personas enfermas con una prueba positiva, que esto significa la sensibilidad, sobre la proporción de personas no enfermas con una prueba positiva, que es 1 menos la especificidad, y que significan los falsos positivos. Mientras que la razón de verosimilitud negativa significa el cociente entre la proporción de personas enfermas con una prueba negativa, que es 1 menos la sensibilidad, sobre la proporción de personas no enfermas con una prueba negativa, que es la especificidad. Pero bueno, estos son conceptos que no deben de quedarse solo en la memoria, debemos de entenderlos a través de su fórmula. La razón de verosimilitud positiva, sensibilidad entre 1 menos especificidad, que son los falsos positivos, y la negativa, 1 menos sensibilidad, que son los falsos negativos, sobre la especificidad. Ahora, también debemos de tomar en cuenta que los falsos positivos es la proporción de sanos que no se detecta, que la prueba no nos los está detectando correctamente, y son individuos que la prueba los consideró como erróneamente sospechosos, y estos van a constituir el complemento de la especificidad, es decir, el 100% menos la especificidad nos va a dar los falsos positivos. Mientras que los falsos negativos es la proporción de enfermos que la prueba no me lo va a detectar, son individuos que la prueba no fue capaz de identificar como enfermos, y esto va a constituir el complemento de la sensibilidad, es decir, 100 menos sensibilidad nos va a dar los falsos negativos. Ahora, ¿cómo vamos a determinar estos valores? Bueno, si nosotros aquí a través de este ejemplo tenemos una prueba donde su sensibilidad es del 97%, su especificidad es del 61%, y yo quiero hacer la determinación, perdón, de la razón de verosimilitud positiva, bueno, pues entonces divido la sensibilidad, que es de 0.97, entre la especificidad, que es 1 menos 0.61, y mi razón de verosimilitud positiva es de 2.48. Ahora quiero calcular la negativa. Entonces, veo mi fórmula, es 1 menos la sensibilidad, aquí sería 1 menos 0.97 entre mi especificidad, que es 0.61, y aquí la razón de verosimilitud negativa es de 0.04. Ya los calculé, pero ahora, ¿cómo los interpreto? Que eso es lo más importante. Y bueno, sabemos que existen pues una tabla en donde nos puede orientar sobre los valores que nosotros estamos determinando, tanto positivos como negativos. Y aquí, en las razones de verosimilitud positivas, entre más alto sea el valor,
más utilidad va a tener en nuestra prueba. Aquí no son como los valores predictivos donde nos va a dar un porcentaje, sino nos va a decir qué tanto a través de las razones de verosimilitud esa prueba me va a ser útil en mi práctica clínica. Y vean cómo por arriba de 8 o 10 de una razón de verosimilitud positiva es altamente relevante o me va a servir mucho en mi práctica clínica. Pero si una razón de verosimilitud me sale entre 2 a 5, pues es regular y bueno, hay que tomarla con reserva. Si es menos de 2, pues ya ni caso le hago. En cambio, los valores o las razones de verosimilitud negativas, aquí es al revés. Entre más pequeño es el valor, tiene mayor relevancia clínica y me va a ser más útil. De tal manera que si nosotros vemos en nuestro ejemplo, tenemos una razón de verosimilitud positiva de 2.48 y una negativa de 0.04, vamos a ver que pues en realidad la positiva no es muy útil y me es más útil hacia la negativa. Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta es este que se publicó a través de esta revista, en donde ellos querían conocer cuál de todos los parámetros clínicos podía ser más útil en la práctica para la detección de una colecistitis aguda. Y entonces, pues nos ponen aquí anorexia, emesis, fiebre, vómito, el signo de Murphy, náuseas, etc. Y entonces vamos a tomar en cuenta el signo de Murphy. El signo de Murphy nos dice que tiene una razón de verosimilitud de 2.8 positiva y una razón de verosimilitud negativa de 0.5. ¿Ustedes cómo consideran este signo? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Les sirve más cuando el signo es positivo o cuando el signo es negativo? ¿Cómo les sería más útil? Cuando es negativo. Exactamente. Recuerden levantar la mano, Herbert. Recuerden, Miguel, levantar la mano y les vamos dando la mano para que vaya haciendo el ejercicio más mono. Y entonces, Miguel, ¿por qué dices que es positivo? No, es que es más negativo porque 0.5 se acerca, es un valor menor. Entre menos sea el valor, va siendo más, me ayuda más para el aspecto negativo de la prueba. ¿Tú dices que es más útil el positivo? No, el negativo. El negativo. Es el negativo. Exactamente. Recuerden la tablita que pusimos. 2.8 pues nos cae aquí, ¿no? En realidad, para nuestra práctica clínica no es tan bueno. En cambio, el otro valor que es de 0.5, si nosotros lo contrastamos en nuestra tabla de valores negativos, pues tendría más utilidad, aunque tampoco es tan bueno, pero pues sí es mejor, es bueno como valor negativo que como valor positivo. Entonces, ustedes deben de recordar cómo interpretarlos para que cuando vean razones de verosimilitud en los diferentes artículos de estudios que hicieron pruebas diagnósticas, ustedes sepan darles el peso ponderal de cómo les va a servir ese dato y cómo interpretarlo para no hacer pues aseveraciones que no son las correctas. Ahora, vamos a ver que estas razones de verosimilitud tampoco deben de quemarse mucho la cabeza en calcularlas. Ya existen muchos programas donde si ustedes meten, por ejemplo, este que es el de Metcal, si ustedes bajan meten la sensibilidad, la especificidad y en automático les van a dar las razones de verosimilitud positivas o y negativas si ustedes tienen los datos de sensibilidad y especificidad. Anteriormente, pues existían ya tablas en los libros por patologías, donde también nos podían dar estos valores para poderlos obtener. No necesitan calcularlos, es importante que ustedes sepan la fórmula para que sepan el concepto, cómo se interpretan, cómo se calcularon,
pero en realidad pues ya la vida es tan práctica que una calculadora a la mano meten los valores de sensibilidad, especificidad y ya tienen esos valores de razones de verosimilitud. Ahora, vamos a ver que una vez que nosotros ya tenemos esos valores, vamos a poder evaluar a nuestra población de una manera personalizada. Es decir, como en muchas ocasiones lo que nosotros leímos de una prueba, la prevalencia es completamente diferente a la que nosotros estamos evaluando, pues no nos va a servir de mucho lo que nos está diciendo ese artículo. Pero si nosotros sabemos la prevalencia de nuestra población, podemos personalizar los datos. De tal manera que la prevalencia la vamos a tomar como algo que se llama probabilidad preprueba. Es decir, yo quiero saber qué probabilidad tiene un sujeto en mi población de que tenga cáncer cervicuterino, pero resulta que mi prevalencia es completamente diferente. Si yo conozco la prevalencia de mi población, bueno, ese dato lo voy a tomar como una probabilidad preprueba. Voy a hacer el cálculo de las razones de verosimilitud y puedo hacer esta estimación personalizada a través de este nomograma, que es el nomograma de Fagan, donde vean ustedes cómo aquí, en esta primera columna, es la probabilidad que se considera preprueba o prevalencia de la enfermedad, que es donde yo la voy a ubicar a mi paciente. En esta segunda columna son las razones de verosimilitud que yo voy a calcular, ya sea con mi fórmula, ya sea a través de un libro, ya sea a través de la calculadora. Y finalmente, la tercera columna, que son los valores post prueba. Es decir, una vez que yo someta a mi individuo a mi prueba, de este lado va a ser la probabilidad que le va a salir. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos una prevalencia de 40%, que la ubicamos acá. Y una razón de verosimilitud positiva de 20, ¿sí? Que pues es significativa. Vamos a ver que esa probabilidad del individuo que inicialmente era de 40 va a subir aproximadamente a un 92-93%. Y la razón de verosimilitud negativa, si yo pongo aquí el 40, la razón de verosimilitud negativa calculada fue de 0.05, la paso a través de esta razón de verosimilitud, mi probabilidad postprueba va a ser de un 3%. Entonces, de esta manera yo puedo personalizar los datos de mi población y poder estimar de manera más puntual el riesgo que puede tener un paciente, dado que la prevalencia es lo que me está afectando para poder hacer una traspolación de los datos de un artículo o una prueba que ya fue elaborada previamente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que es un poco difícil entenderlo. A mí me parece que el que uno lo lea, lo vaya haciendo paso por paso, vaya entendiendo los conceptos, es como le va quedando muy claro. Cómo elaborarlo, cómo calcularlo y lo más importante de todo es cómo interpretar cada uno de estos valores. Si nosotros llegamos a este punto de cómo interpretarlo, ya tenemos un punto a nuestro favor, porque entonces vamos a poder entender artículos, leerlos de manera crítica, con un sustento claro de la interpretación, porque muchas veces hasta los mismos artículos los maquillan y nos quieren vender ideas que no son las correctas, cuando en realidad nosotros podemos pues constatarlo haciendo nuestros propios cálculos, sacando nuestra tabla de 2x2 y de esa manera pues poder hacer estas evaluaciones.
aquí hay una pregunta de Miguel. Miguel tiene la mano levantada, no sé si se te quedó. No, no, no sé si podríamos irnos a la tabla donde, donde había el signo de Murphy, para poder entender el contexto clínico de doctora, no sé si podríamos ir a esa, Sí, a por ver. favor. Oli, nada más que ahorita que sea muy rápido, porque a las 14:40 les vamos a hacer examen a estos canijos, Oli, para ver qué tanto aprendieron. Ah, ok. A ver, Aquí, esta es la tabla. esta es la Ajá. tablita. Entonces significa aquí lo que aquí dice, características resumen de las características de los hallazgos de laboratorio clínicos. Ah, no, perdón. Es que había visto, quisiera saber el contexto de la tablita, o sea, porque había visto colecistitis. Bueno, Dice, aquí lo que prácticamente quería el artículo era decir, a ver, tenemos datos clínicos y de laboratorio para hacer diagnóstico de colecistitis de manera individual. Cada uno de los datos clínicos o cada uno de los datos de laboratorio, ¿qué tanto aporta para hacerme el diagnóstico de ah, colecistitis? exacto. Uh Entonces, -huh. aquí lo que entiendo es que encontrar el signo de Murphy es el no encontrarlo es eh, pues Descarta la enfermedad descarta la enfermedad. porque tiene más peso como razón de verosimilitud negativa. Si nos vamos aquí al cuadrito, mira, Ajá. aquí entre más pequeño sea el valor, tiene alta relevancia clínica, es decir, nos Ah, descarta la ya le enfermedad. agarré. Ajá. Ok, Entonces, perfecto. por eso es que tiene más peso cuando el Murphy es negativo que cuando el Murphy es positivo. Ah, ok, perfecto. Ya lo entendí muy bien. Uh Gracias. -huh. Gracias, Sí, doctora. Oli, creo que tenemos unas manos levantadas por acá. a ver, Jacqueline desde Jalapa. De a ver. Orizaba, Opo. Ay, bueno, está por ahí cerquita. Ok. Este, también sé si se podría traducir cuando la razón de verosimilitud es, digamos, menor o negativa menor a 0.5, que la probabilidad de tener un resultado falso negativo es menor en este sentido, como dicen, o sea, en el caso de no encontrar el signo de Murphy, ¿no? Es Uh muy -huh. probable que el paciente no tenga la enfermedad y también, no sé si estoy mezclando mal, su valor predictivo negativo es más alto, porque digamos que es un verdadero negativo. No sé si bueno, si lo estoy interpretando bien, pero a mí como que en la clínica eso me queda más claro. Bueno, es que son relativamente conceptos un poco distintos, porque a veces nosotros queremos hacer una correlación entre lo que es el valor, los valores predictivos con las razones de verosimilitud, pero en realidad las razones de verosimilitud son valores que nos van a dar qué tanto peso ponderal le vamos a dar al individuo para después determinar los valores post prueba, que eso sí serían más asociables a los valores predictivos. No sé si me explico. Si quieres No, ahorita, no, Oli, que hagamos un ejercicio. ¿sí? Ahorita a ver qué tan claro les quedó a estos canijos. Uh -huh. A ver. ¿Listos? Si quieres, devuélveme la pantalla Sí. y vamos a hacerles el primer ejercicio. Que si leyeron, va a estar muy fácil. Ay, es que ahora ya no sé cómo regresársela. Ah, no te preocupes, nada más ponle escape a tu computadora y listo. Escape y después dejar de compartir. Arriba dice, usted está viendo la pantalla de la doctora Olivia y de ahí le pones dejar de compartir. ¿Dónde está el color verde? Muy bien. Nada más pícale donde dice escape, Oli, en A tu ver. computadora. En tu computadora, ajá, Ajá. en el teclado de tu compu, Sí. le pones escape y no pasa nada, ok. Entonces, ahora en tu pantalla
Ya. Ya está, muy bien. Perfecto, pues bueno, vamos a jugar el juego del rival más débil. Y entonces yo les voy a ir haciendo preguntas y vamos a ver quién gana. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué tanto han aprendido, estimada Karina, ¿no? Entonces, Oli, si tienes alguna pregunta en específico, me la dices. Voy a poner la anatomía de la tabla de 2x2 mientras, en lo que me mandas a mi WhatsApp, mándame las preguntas que quieres que le hagas a tus canijos y vamos uno por uno. Entonces, les va. La pregunta número 1 va a ser la anatomía de la tabla de 2x2. Anatomía de la tabla de 2x2 de un estudio de prueba diagnóstica. Entonces, lo que quiero saber es qué va en las columnas y qué va en las filas. Antes de empezar, Maritza, levantó la mano. Maritza, sí, adelante. Maritza, adelante. Maritza García Espinosa. Si no, Patricia Sánchez. Bueno, entonces, como estamos jugando al rival más débil, el chiste es que a alguien que lo agarremos desprevenido. Miguel, ¿qué va en las columnas? ¿Qué dato va en las columnas? Bueno, se divide en 4. La mano, pero como quiera. Las columnas, ¿eh? Las columnas. Ahí tenemos lo que Espérame, ¿por qué alguien levantó la mano? Tengo 2 manos levantadas, que es de Maritza y de Jackie. Sí, solo dudas, ¿eh? Estamos jugando al rival más débil. Ok, ya había levantado la mano, pero la bajo entonces. Sí, estamos jugando al rival más débil. Entonces, les voy a ir haciendo una pregunta uno por uno. Entonces, Miguel, solamente me tienes que decir qué va en las columnas, qué datos van en las columnas de un estudio de prueba diagnóstica. Ok, en la parte superior tenemos la regla de oro. Se llama estándar de oro, muy bien. Estándar de oro. En la parte... No, espera, ya nada más esa. Ok, sí, gracias. Estándar de oro, muy bien. Ahí van los resultados del estándar de oro. Ok, Herbert, ¿qué va en las filas? Sería la prueba con la que se va a comparar. El innovador. El estándar de oro. El innovador. ¿No? El innovador. ¿Cuál sería, Herbert? La prueba con la que se va a comparar el estándar de oro. A ese le llamamos innovador. El innovador, sí. Ajá. ¿Sí? El cual, el estándar de oro puede salir o positivo o negativo. Puede ser que salga aquí positivo o puede ser que salga aquí negativo. Okay. Aquí puede ser que salga positivo y aquí puede ser que salga, ay Dios, aquí negativo. Perdón. Esta no es. Aquí es negativo. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, eso nos lleva a que este tipo de estudios, dijimos, ¿de qué tipo de estudios? Tengo una mano levantada. ¿Es para duda o es por Maritza? ¿Es una duda que tienes o es o quieres decirnos algo? Mari. Abajo. Es que no sé por qué no tengo. ¿Me escuchas? No, Maritza. Entonces, la doctora Olivia había dicho que esta es un tipo de estudios. En los estudios que habíamos visto anteriormente eran los de causalidad. Estos estudios se llaman estudios de proceso. ¿Comprendes qué es un estudio de proceso? ¿Cuáles son las partes de un estudio de proceso? Mari. Ay, Mari. Vero Choreño. ¿Sería el del estado basal? ¿El estado basal cuál sería? ¿Cómo? Nada, Vero. Dios, que te ve bien. Miguel. Serían los sujetos en los que van a aplicar. Ok, entonces serían los sujetos con sospecha de que tiene algo. Que puede ser que tengan la enfermedad o que no pueden, o pueden ser que no tengan la enfermedad. Si solo agarro a los clientes que ya tienen la enfermedad,
La doctora Oli les había dicho que esos estudios están sesgados, ¿no? O sea, así terriblemente sesgados. Si solamente agarro cuates que ya tienen hemorragia intraventricular porque están en la UCIN, no manches, ya están con crisis convulsivas, entonces pues ahí es, el dicho sería agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, ¿no? Tengo que agarrarlos a los que tengan una duda, ¿no? Aquí, Jackie, tengo, adelante. Y, por ejemplo, si los pacientes ya tienen la enfermedad, pero lo que quisieras ver son como la severidad o índices pronósticos. Es otro estudio. Ese es un estudio de causa-efecto. Ah, ok. Es un estudio de causalidad. Yo quiero ver si la hemorragia intraventricular le provoca alteraciones neurológicas a largo plazo. Si le provoca retraso mental. Pero aquí no se ve eso. Porque aquí la maniobra, ¿cuál sería la maniobra, estimada Jacqueline? Ah, te tocó además de todo. Sería comparar una prueba diagnóstica innovadora con lo que es el estándar. Excelente. Entonces aquí tengo la P de pacientes, la I del innovador. Son los de pies. Claro, claro, es el de pies, exacto. El E de estándar de oro. Y después la tabla de 2x2, que lo que implica es sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. Oli, ¿tú quieres hacer una pregunta? Oli. Pregúntales a estos muchachones. Maritza volvió a levantar la mano. Mari, adelante. Maritza. Entonces, el innovador va aquí al lado y el estándar de oro va aquí arriba. ¿Correcto? Maritza García, por favor, adelante. Maritza García Espinosa. No, nada. Ok, muy bien. Oli, ¿qué pregunta les hacemos? Ya se la había mandado, bueno, ¿Sí? para ver, que creo que es importante para que expliquen qué utilidad tiene una prueba cuando es altamente sensible y qué utilidad tiene una prueba cuando es altamente específica. Ok, entonces tenemos una prueba. Vamos a pensar una prueba. ¿Qué prueba te gusta? Prueba con una sensibilidad alta. Sensibilidad del 90%. Pero una especificidad de un volado. Pues 40%. Menos que un volado. 50% vamos a poner para que dé igual un volado. Ok, muy bien. Tienes la mano levantada, pero melchoreño. No sé si quieras platicar o quieres responder esta pregunta. Lo que decía la doctora, por ejemplo, en una prueba con alta sensibilidad podría ser, por ejemplo, un tamizaje. ¿Un tamizaje? ¿De veras? ¿De qué un tamizaje? O buscar ¿Cuál conoces? Como el tamiz neonatal, en donde captemos a los pacientes que tengan Tamiz neonatal hay de 20 y tantos enfermedad. elementos. ¿De cuál me estás hablando? Dios mío. Vamos a hablar para hipotiroidismo. Hipotiroidismo congénito. Ajá. Entonces, ¿ese te lo sabes? ¿Lo conoces? Sí. Sí, muy bien. De la TSH, ¿no? Sí. ¿Cuánto es la sensibilidad de la del hipotiroidismo congénito? Que si la conozco específicamente, no sé cuál sería. Eso es muy bueno. Entonces, no sean gachos, den ejemplos de cosas que sí conozcan. Sería importante que en su práctica clínica sepan ustedes estas cosas que de repente se ocupan. Estuve yo leyendo acerca de, por ejemplo, la radiografía contra el ultrasonido para taquipnea transitoria. Ándale, radiografía. Entonces, órale, qué feo está este estudio está horrible. A ver, entonces, rayos X para taquipnea transitoria del recién nacido. Vamos a hacerlo aquí. Ajá. Sería sujetos con sospecha porque tienen taquipnea. Y entonces a unos de estos pacientes les hago una placa de rayos X. Hazme el favor. Se va a acabar la clínica. Se van a morir todos los clínicos, Oli.
Karina, ya oíste esto, imagínate. Imagínate que una placa sea mejor que tu estetoscopio, Karina. Se va a acabar el planeta Tierra. Okay. Rayos X. Ya nos llegó el momento. Rayos X, comparado contra, ¿cuál sería el estándar de oro? No, creo que es al revés. Es el ultrasonido a nivel de pie de cama Ultrasonido, ajá. Comparado versus con... como radiografía. ¿De veras? La placa de tórax es el estándar de oro de la taquimia. Pues es que está bien. sería como la clínica, porque no, Pues no hay sí. como un... Ok, muy bien. Y entonces ya o sea, tenemos... como radiografía. ¿Cuál es la sensibilidad de un ultrasonido para ver si el paciente tiene taquimia transitoria del recién nacido o tiene neumonía? Pues lo descrito está en 96%. 96% de sensibilidad, ok. ¿Y la especificidad? Pero también la radiografía, la especificidad del 78%. Pues esta está muy buena porque es altamente sensible y altamente específica, ¿no? Entonces le voy a cambiar aquí del 78 al 60, si te parece bien. ¿Ok? Y le preguntamos al buen Oscar, ¿qué le parece esta prueba? ¿Cuál era la pregunta que tenías, estimada Oli? ¿Qué utilidad tiene una prueba altamente sensible? ¿Qué nos aporta una prueba que sea altamente sensible? Oscar. Sí, Oscar. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, nos estaría hablando de las pacientes que tendrían la enfermedad. A ver, ahí está, taquipnea transitoria del recién nacido. Si es muy sensible, ¿significa qué? Que la prueba nos identifica a los pacientes que tienen la taquipnea transitoria del recién nacido. Bueno, lo entendí. ¿Qué opinas, Oli? ¿La respuesta es correcta? No, que eso es precisamente porque uno se va a poner, uno relaciona desde un punto de vista mental, sensibilidad que nos va a detectar los enfermos y no, una prueba altamente sensible no nos sirve para corroborar la enfermedad, sino para descartar la enfermedad, que eso es importante que ustedes les quede claro. Ok. Entonces aquí vendría la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fórmula de sensibilidad? Suponiendo que aquí tuviéramos en este cuadrante A, en el otro cuadrante B, en este cuadrante C y en este cuadrante D. Y entonces, la fórmula de sensibilidad, ¿cuál sería, estimada Isela, licenciada Isela? Isela a la 1. Oscar Castillo, no se vale levantar la mano. No, tiene que agarrar con los dedos en la puerta. Isela. Isela ya la perdimos. Flor Andrea. La puso que estaba en clase de trasplante. No te escuchamos. Bueno, si no está Isela, Flor Andrea. Y si no está Flor Andrea, Herbert, venga, ¿cuál sería la fórmula de sensibilidad? Sería A entre C, que son los que salieron verdaderamente positivos entre el total de positivos. A entre... Entre C. ¿C? No, tache. Patricia Sánchez. No, a ver. Pati Sánchez. Entre A. Sí, sería A entre A más C. Claro, entre el total. Entre el total, sí. A más C, bravo, muy bien. Muy bien. Jackie, ¿cuál sería la de la especificidad? La de la especificidad sería D entre el total de B más D. Claro. Entonces aquí lo que decimos es que nos tenemos que fijar es en esta casilla A
y en esta casilla D, ¿no? Que estos son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Entonces aquí especificidad sería D de dedo entre el total de la suma de B más D. Perfecto. Y entonces, justo como lo decía Oli, lo que dice Oli es, ojo, que cuando yo estoy evaluando sensibilidad, lo que estoy evaluando es qué tan buena es la prueba. Estoy evaluando desde el punto de vista del estándar de oro. ¿Qué tan bueno es el desempeño de esta prueba? ¿Sí? Y especificidad es, bueno, qué tanto es capaz de detectar a los que no tienen enfermedad. Aquí detectar a los que tienen enfermedad y aquí a los que no tienen. Pero la pregunta que nosotros tenemos como médicos es, si yo le hago la prueba a mi paciente, si sale positiva, ¿qué le voy a decir a mi paciente? Eso le llamamos valores predictivos positivos. Y la fórmula, Patricia, Cintia, de los valores predictivos positivos es... Cintia. Nada, Cintia. No. Cintia vino de cuerpo presente, nada más. Pablo Verde. Pablo Verde. No la recuerdo. Y no estudiaste, Pablo Verde. ¡Qué barbaridad! Tache, guarache. Akira Kurosawa. ¿Ya viste, Cari? Cómo vienen nada más de cuerpo presente. Akira. Pues, ni de cuerpo, de foto presente. De foto presente, sí. Valores predictivos positivos, Akira. Es que miren, aunque no los recuerden, los pueden deducir. Recuerden lo que decíamos, que los valores predictivos se determinan de forma horizontal. Entonces, pues si estamos hablando de los positivos, valores predictivos positivos, entonces son los verdaderos. Maritza, ay, antes de que te den la respuesta correcta, Maritza, venga. Ay, no tienes el micrófono, ponle el micrófono. Maritza, aprieta donde dice micrófono. Habilitar micrófono. Tú puedes, Mari. Mari, ¿pudiste o no? Hola, no. Jackie. Pues serían como que todos los que salieron con la prueba positiva del innovador sería A. Entre la suma de A más B. Bravo, muy bien. Muy bien. Jackie, muy bien. Akira, tu última oportunidad, Akira. Akira, valores predictivos negativos. Akira, Kurosawa, no. Tenemos un minuto nada más. Sí, Herbert, sácate la espina. Sería los que verdaderamente salieron negativos, que sería C entre la suma de C más D. No, te sacaste la espina, Herbert. No. No es C. No, es C, perdón, C menos la suma de B más D. No, Herbert, otro tache más, ya sacaste 3 taches. No, Vero Belchoreno. Sería D. Claro. Entre C más D. Hasta lo apunté aquí, mira. Hasta le puse aquí, no manches, aquí lo voy a poner más, mira. ¿No? Entonces sería D entre la sumatoria de los dos, ¿no? De las filas. ¿Y qué significa, Vero? ¿Qué significan los valores predictivos positivos? Pues los verdaderos, los que no detecta la prueba, no, los que verdaderamente me detecta la prueba negativos, ¿no? Ay, no nos hagas bolas, qué mala onda eres. Nos quieres volver locos. Miguel, ¿qué significa un valor predictivo positivo? Significa que tanto entre el valor sea mayor, la prueba va a ser más útil para poder detectar estos pacientes. Espérame, aquí tengo un bateador que no lo conozco.
¿Quién eres? Déjame ver. Tengo un bateador que no lo conozco. Akira, ahora sí. Ay, Akira, ya le pregunté 10 veces y ahora sí me contesta que malo eres. Eres malo, Akira, malo. No, perdón, doctor, es que estaba con los datos de estudiar. Ajá, sí, estaba lloviendo. Estaba yo bien dormido, ¿no? No. Akira, ¿qué significan los valores predictivos positivos en español, en clínico? En clínico es los pacientes, si yo le hago a un paciente a prueba, si sale positivo, ¿qué proporción van a salir tienen la enfermedad realmente? Nosotros lo traducimos a probabilidades. Probabilidad. ¿Qué probabilidad tiene el paciente si sale positivo a la prueba de que sea, ¿sí? De que tenga la enfermedad. ¿Sí? Entonces, si el valor predictivo positivo es alto, dices, bueno, pues sí vale la pena hacerse. ¿Y qué significan los valores predictivos negativos? Que es la probabilidad de que el paciente no tenga la enfermedad al salir una prueba negativa. Si la prueba sale negativa, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga la enfermedad? ¿Ok? Si la prueba sale negativa, no es la probabilidad de que el paciente tenga no, es la probabilidad, ya que tengo el resultado en la mano, ya que me dieron el resultado, ahora sí digo, con este resultado, la probabilidad de que usted tenga la enfermedad es de tanto. Ese es valor predictivo positivo. Y cuando tengo el resultado en la mano y salió negativo, le dices, no, mira, estoy seguro que usted no tiene tal cosa, porque la probabilidad de que usted esté enfermo es de tanto, ¿sí? Entonces, sensibilidad y especificidad es cuando quiero decir, ¿qué le voy a mandar? ¿Le mando el ultrasonido o no se lo mando? ¿No? Y valores predictivos positivos es cuando ya me regresaron el estudio y el estudio salió positivo o negativo. ¿Ok? Jackie. Por eso a mí, disculpen, ahora sí que habían toda la clase, pero ahí es donde me quedó ruido como la especificidad, porque yo sí creo que, bueno, es lo que yo interpreté, que como la especificidad está, la sensibilidad, perdón, y la especificidad está partiendo de la probabilidad que tiene la prueba de detectar a los sujetos, ya sean que están enfermos o que estén sanos, según sea la sensibilidad para esta detección o la especificidad para corroborar a los verdaderos, a los sanos, es donde yo sí creo, por ejemplo, aquí ponen el ejemplo de que realizar un Dextroxis, ¿no? A pacientes para la detección de diabetes es un estudio, o sea, de alta sensibilidad, ¿no? Entonces quiere decir que está buscando detectar la mayor cantidad de sujetos enfermos. Cierto. Y en cambio, por ejemplo, yo lo aplicaría en el sentido ahora de prueba diagnóstica, como cuando tú dices, ya tengo el resultado. Por ejemplo, si ahorita que hay una alta prevalencia de COVID y hacemos una prueba rápida, su valor predictivo es alto, porque parto ya de que tengo el resultado, ¿no? Entonces, ahí digo, si este paciente tiene un resultado positivo, es altamente probable de que verdaderamente esté enfermo de COVID. Así es. Muy bien. Entonces, sí, ¿qué es? Aquí lo único que decimos es, si la prueba tiene mucha sensibilidad y especificidad, entonces es una buena prueba como para que yo se la mande. Pero si no tiene buenas, si yo tengo un paciente que tiene polidipsia, polifagia, poliuria, y además está gordito, ¿tú crees que sería así como que sería bueno hacerle una prueba de glucosa? Dices, pues ya está bien amolado, pues ya más bien ya le hago todas las demás pruebas, ¿sí? Okay. Se lo haría solamente para decir, buscando que tenga mucha especificidad. Decir, no, pues está gordito, pero todavía aguanta. ¿Sí? Entonces, por eso decía Oli que hay que manejar las dos cosas. Pero bueno, se acaba de terminar la clase. Qué bueno. Akira ya empieza a participar ya hasta las últimas de la noche, ¿no? Entonces, se acaba de terminar esta clase y tenemos que pasar a la que sigue, Akira. Si quieres mandar tus preguntas por el chat, van a ser bien recibidas.
Y solo queda decirles, estimada Karina, que tuvimos muchos rivales más débiles. No voy a decir los nombres, pero sí, hubieron muchos rivales débiles. Entonces, ahorita vamos a pasar con Sergio Rosales.